la parte de arriba de la página, que tiene ahí el loguito de Filament, y lo lleva directamente al texto que usted está buscando y quiere trabajar. ¿Ok? Por ejemplo, hoy yo tengo aquí la página donde están los textos de hoy y me tira porque ahí están entre Apocalipsis 1 y 3. Y usted le pone lo que usted quiera hacer con ese texto. Usted puede estudiar y le da las notas de estudio. Usted puede reflexionar y le trae unas reflexiones a la luz de eso. Usted puede mirar y tiene una serie de cosas que son videos y otras ayudas que funcionan. ¿Ok? Pero ven, este estudiar, aquí usted tiene notas de estudio, tiene mapas y todas esas cosas. Esa es esta. La nueva traducción viviente. Una observación, Serrano me estuvo mostrando el de domingo, ¿verdad? O el martes pasado. Ajá. Y pude observar lo que Ajá. él hizo en el celular y Ajá. créanme que Sí, porque le facilita a uno todo. Mire, todo. para hacer esto fácil, antes de que Ángel empiece a grabar. Bueno, yo creo que debe estar grabando, pero no importa. Mire esto versus esto. Tamaño. ¿Por qué? Porque el estudio usted lo va a buscar acá. Sencillo. Y usted siempre anda con el celular encima, tampoco vamos a tapar el cielo con la mano. Asegúrese que tiene batería y que tiene buena memoria también. Porque todas las aplicaciones, ¿verdad? Nos van comiendo la memoria. Bueno, hoy vamos. Ay, ¿qué pasó aquí? Ay, padre. ¿Qué hice yo aquí? Bueno, vamos hoy. Mi aspiración es que podamos cubrir las dos cartas, pero si no las cubrimos, seguimos la semana que viene. Bueno, hoy se supone que hablemos de las iglesias de Esmirna y Pérgamo. Y se las marqué ahí, ¿cómo se ve? Porque si usted mira en la iglesia de Esmirna es un puerto. Pero vio la estrechez de ese puerto con relación al de Éfeso, que lo vimos la semana pasada. Fíjese que es más estrecho. Ese puerto era así estrechito y eso tenía unas características particulares, ¿verdad? Mientras que Pérgamo, fíjese que está un poco más al norte y es una ciudad que está un poco más hacia adentro, ¿ok? Pero ahorita yo voy a hablar de cada una de esas ciudades. Vamos a empezar entonces con la carta a Esmirna. Vamos a hablar algo de Esmirna, ¿verdad? Para saber dónde estamos. Esmirna es una ciudad portuaria y es un puerto famoso porque tenía un templo dedicado a la diosa madre, pero también había muchos templos a los emperadores. Ese era el puerto más seguro por su geografía. Al ser más estrecho, eso permite que haya más seguridad, ¿verdad? Que es una ciudad más segura y conveniente. ¿Por qué? Porque en tiempos de guerra era más fácil desembocar de ahí, pero a la misma vez mantener la ciudad segura. Defenderlo, exactamente. Era un puerto que ofrecía muchas ventajas. Así es que era una ubicación privilegiada. Además de eso, era una ciudad hermosa. Una ciudad hermosa que tenía sus calles pavimentadas, muy bonitas. Tenía biblioteca, gimnasio y se dice que había un santuario a Homero porque se entendía que Homero, el gran pensador Homero, el filósofo, había nacido en esa ciudad. Eso es lo que se especula. Así es que, y entonces me topé con esta información bien interesante, que Esmirna era conocida como el adorno de Asia, la corona de Asia y la flor de Asia. Con cualquiera de esos epítetos
era conocida. Así es que ciertamente tenía que ser una ciudad bonita, ¿verdad? Es como pensar, ¿en qué ciudad usted pensaría en Puerto Rico si usted escucha algo así? ¿Qué ciudad, Luis? Ay, bendito sea Cristo. No, porque estoy hablando de que, ¿verdad? La flor de Asia, el adorno. Yo hubiese pensado en eso, ajá. Son conocidos, Sidra y Bonito son conocidos. San Juan tiene puerto. Ponce, no sé. Yo prefiero el parking. Eso es lo mejor que tiene Ponce, la salida para San Juan, estamos totalmente de acuerdo. ¿Alguien más que quiera tirar el charco? Fíjese cómo la describe el adorno de Asia. ¿Por qué? Porque es un puerto de entrada a Asia, desde Europa, que en ese tiempo no se conocía como Europa. San Germán le aplicaría más otras, la próxima ciudad. Pero ya mismo vamos a ver por qué. Pero era un lugar muy privilegiado y fíjese que en esta ciudad también había otra cosa muy particular y era que había una fuerte oposición judía hacia los cristianos. Al ser ciudades de gran influencia griega, esos judíos conversos, ¿verdad? Esos griegos conversos al judaísmo, tendían como a derramar un poquito más de odio, porque había mucho choque cultural, ¿ok? Así es que Policarpio y Pionio nos relatan que era una ciudad donde realmente había mucho odio hacia los judíos. Vamos entonces a entrar en la carta como tal. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No piensa que yo lo sé todo. Ajá. Es importante que estamos en tiempo donde los romanos están vigentes, pero fíjese que todo lo que estamos hablando es de los griegos, porque los romanos absorbieron, recordar eso, absorbieron la cultura griega hasta los dioses y la copiaron. Eso es así, solamente le cambiaron los nombres. Bueno, vamos entonces a ubicarnos, estamos en el capítulo 2, ¿verdad? Y estamos ya en el versículo 8. Se supone que estamos ya en el versículo 8. Algo que no anoté ahí en el estudio, pero que sí lo leí varias veces y aquí en unas notas que tengo aquí, es que en la ciudad de Esmirna se caracteriza, bueno, aunque lo iba a discutir ahora, por ser una ciudad que fue destruida en varias ocasiones y de igual forma fue reconstruida. ¿Ok? Así es que ¿quién me lee ese versículo 8, por favor? ¿Cómo se identifica a Jesús ahí? Vamos, pero léelo, nena. Léelo, si el micrófono está casi al lado tuyo. Dáselo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ese es en Reina Valera, 60. Sí, muy bien. Yo estoy usando Reina Valera del 60. Fíjense cómo se describe a Cristo. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Eso es importante, porque esta gente lo va a entender. Y entonces dijimos que todos los títulos, ¿verdad? O todas las descripciones de Jesús las íbamos a ver en el capítulo 1, ¿verdad? Y estas dos se encuentran en los versículos 17 y 18 del capítulo 1. Entonces, es importante que Jesús se identifica como ese redentor eterno, es decir, el que estuvo muerto y vivió, implica que Jesús es eterno. Jesús es eterno. Y es importante esa eternidad, ¿por qué? Porque su muerte preparó el camino
para la resurrección. Porque si Jesús no hubiese resucitado, nosotros no tenemos esperanza de resurrección. ¿Qué dice Juan 11? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, esté muerto, vivirá. ¿Verdad? Pues es importante, porque la muerte de Jesús, no la muerte de Lázaro, la muerte de Jesús es la que va a darnos esa oportunidad. Yo soy la resurrección y la vida. Porque Cristo resucitó, nosotros tenemos vida. Así que para esta iglesia que está en un constante bombardeo, en una ciudad que ha sufrido de desastres de toda índole, que ha tenido que ser, que ha sido reducida a nada y de momento sale adelante, pues para ellos es importante esta descripción de Jesús. Porque Cristo resucitado es pertinente a esa comunidad. Dios siempre se hará pertinente a cada comunidad. ¿Me sigue? ¿Va conmigo? No se me quede. No se me duerma, que dijo José que en el estudio no había oportunidad para dormirse. Si no, traiga el café y me deja un buchito a mí. Fíjense qué interesante esto. Ajá. Que también con el decirle primero y el postrero, que él fue el primero en sufrir. Porque él dio la vida de él en la cruz del Calvario. Ajá. Y desde la eternidad, él había sido ya designado como que iba a ser el Cordero de Dios, que iba a dar su vida por nosotros. Amén. Y el postrero, porque también al final, él es el que va a quedar en pie cuando todos sus enemigos sean destruidos. Y él es el primer mártir y el último. ¿Ah? Dale allá para que se escuche. Dale. No podemos hacer mucho chiste porque se está grabando. No, la palabra dice que Jesús fue el primogénito en la resurrección. Es correcto. Entonces, mi mente divaga y piensa en gente en la misma Biblia que habla que resucitaron. Pero la diferencia es que Jesús resucitó para vida eterna. Y por eso es el primero en la resurrección. Y que ninguno de los que resucitó sigue vivo. Todos se volvieron a morir. ¿Ok? Así es que, y entonces, anote por ahí este dato interesante que no está en el estudio, y es que de estas 7 iglesias, de estas 7 ciudades, la única que aún sigue en pie es Esmirna. Ahora se conoce como Izmir en Turquía. Porque esa península de Asia Menor es lo que es hoy día Turquía. Entonces, voy a seguir estrictamente la estructura que trabajamos la semana pasada, como le dije que era la estructura de las cartas. Déjame hacer un paréntesis aquí. Ya el estudio de la semana pasada y el de hoy están en el escritorio móvil. Está en la computadora de Mabel. Ya fueron enviados por correo electrónico. Si usted los desea, usted los puede solicitar, se los vamos a enviar por correo electrónico, no vamos a imprimir. Va a estar disponible por correo electrónico. Usted le dice a Mabel, ¿me podrías enviar por correo electrónico los estudios de la pastora? Y nuestro hermano Ángel me dijo hoy que ya él también está trabajando para enviarle los de él y hacerlos disponibles para que usted pueda repasar lo que sea, porque al final del curso hay un examen. Ahora como que todo el mundo se quedó. Vamos a ver cómo está la asistencia la semana que viene después de ese anuncio. Ajá. El nombre Esmirna en griego significa mirra.
y mirra era símbolo de grandes sufrimientos y de muerte. Y eso, ¿verdad? También lo sabemos porque cuando Cristo nació, pues le llevaron uno de los, ¿verdad? Mirra también. Pues la gente cree que estaba diciendo Dani que es ser fiel hasta que te mueras. No, es ser fiel hasta si tienes que dar el pellejo por el Señor. Eso es lo que esa es la implicación. Esa es la implicación. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice el elogio que le hacen a esta iglesia. El elogio que le hacen a esta iglesia. Vamos a leer el versículo 9. ¿Quién me lo lee, por favor? Allá, mira. José. El 8 o el 9. El 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fíjese que esta es una comunidad que está pasando momentos difíciles y el Señor lo reconoce. Fíjese que le dice, tú eres pobre, pero a la misma vez eres rico, ¿verdad? La pobreza era asociada, ¿verdad?, con el opuesto en términos espirituales, ¿verdad? Podemos ser pobres económicamente, pero podemos ser ricos espiritualmente. Cuando nuestra vida se acerca al Señor, nuestra fe, nuestra espiritualidad no puede depender de la cuenta de banco. Y a lo mejor usted dice, pues para usted es fácil decir eso. No, mire. Yo también he tenido momentos donde el bolsillo parece que tiene un roto igualito a la caverna de Cueva Ventana. ¿Verdad? Para que usted no piense que es que yo soy aquí rica más pata ni un divino, ¿sabe? También hemos tenido momentos donde el bolsillo ha estado roto, como las cavernas de Camuy. Parece el sistema de las cavernas porque los jotos son más grandes que ellos. A todos nos ha pasado eso en algún momento de nuestra vida. Sobre todo cuando usted empieza a trabajar. Cuando usted se gradúa y empieza a trabajar, que viene con una longa de préstamo. Y los primeros cheques son para pagar. Y usted dice, no puedo ni hacer compra. ¿Verdad? Entonces usted tiene una abuela que encima de eso le creó la conciencia de que saca a los chavos del diezmo y no importa si están pelados, no los toque porque ese es del Señor. Yo me sentía que el Señor me estaba velando. Yo me sentía que el Señor me estaba velando literalmente después de esa conversación. Así que Jesús mismo dijo, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres de espíritu, ¿verdad? Así es que, por otro lado, la mayoría de los estudiosos coinciden en que los primeros cristianos eran gente no pudiente. El cristianismo tuvo un gran arraigo, esa primera iglesia tuvo un gran arraigo en la gente en la escala social más baja. ¿Ok? No era allá en los riquitines, era en la escala social más baja. Vamos a buscar Santiago 2.5. ¿Quién me busca Santiago 2.5, por favor? Santiago 2.5. Vamos, rapidito. Aquí, José, aquí. Marisa, aquí lo tiene. Santiago 2.5 dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Mira, esa fue por el mismo centro del plato. Se ve que Santiago era hermano de Jesús. No tenía happy medium. No tenía happy medium. Entonces, ahí habla de las sinagogas de Satanás.
y la blasfemia de los que se llaman judíos y no lo son, ¿verdad? Porque son sinagogas de Satanás. ¿Por qué? Porque había, como les dije ahorita, griegos que habían decidido abrazar la fe judía, pero no estaban dispuestos a someterse a todo. A lo primero que no estaban dispuestos a someterse era la circuncisión. Ellos querían ser judíos free willy. Usted sabe, yo soy judío, pero no me circuncido. Eso era medular. Usted no podía ser judío sin circuncidarse si era varón. Eso tenía que pasar. Si no, usted no pasó el rito. Con los únicos que eso no pasaba era con los eunucos. Porque eran castrados. Así que, por ende, con eso no pasaba. Pero pero esos eran como unos judíos de segunda, usted sabe. Como a veces nos pasa a nosotros los creyentes, con los hermanitos que llegan los hermanitos que llegan último a la iglesia, que los que llevamos más tiempo pensamos que tienen que ser probados en el fuego, ¿ves? Antes de que los pongamos a trabajar, que necesitan estar 1 o 2 años sentados en la iglesia para que trabajen. Esa es nuestra circuncisión moderna, ¿sabe? Usted sabe que yo voy por la cajetera en medio. El día que yo me tape para decir algo, usted preocúpese. Porque le cambiaron la pastora. Plain and simple. Eso es así. El que tenga deseo de trabajar, que ponga las manos en el arado, porque Jesús dijo que la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces después no se queje, que son los mismos. Terminado el desahogo pastoral. Vamos a ir a Juan 8. Vamos a ir a ese texto. Porque ese texto ilustra realmente lo que habla de la sinagoga de Satanás y sobre todo el asunto, ¿verdad?, de la gente que se disfraza de religioso, pero realmente no son tan religiosos nada. ¿Ok? ¿Quién tiene ese texto? Juan 8, del 39 al 44. Yo estoy asustada porque Fernando, yo no lo veo ni levantar la mano. ¿Tú estás bien? No, yo estoy preocupada. Allá, Blanca. Vamos a ponerle atención a ese texto de Juan. Juan 8, 39. 39 al 44. Dice la palabra. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado de verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Está ahí? ¿42? No, 44. Te quedan 2 más, te quedan los mejores. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¡Wipi! Le bajo directo. Mire, por el centro del plato. Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero vio cómo en ese texto de Juan, Jesús no se encomendó a nadie y zumbó. Hizo la descripción perfecta del diablo, porque es padre de mentira.
de toda mentira. Y en este tiempo hay mucha mentira disfrazándose de verdad. ¿Ve? Estoy adelantándome, pero pues hay que decirlo. Si no lo digo yo, lo dicen las piedras. Así es que estas sinagogas de Satanás era gente que, ¿verdad? Detrás de un manto de santidad, y lo tengo que decir porque pasa hoy todavía, hay gente que muchas veces quieren esconder sus faltas detrás de una aparente espiritualidad. Y entonces crean como que una super espiritualidad, pero cuando tú los miras en detalle, su vida es un desastre. Y la vida de su familia es un desastre. Nitza, tú querías aportar ahí. Pablo dijo que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y que sus ministros se visten también de ministros de justicia y que son piadosos y un manto, como dice la pastora, un manto como de santidad, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Quién sabe en esta iglesia? Ellos eran los que mismos infiltrados calumniaban a los pobres hermanitos y quién sabe llevaban, ¿verdad?, a las autoridades. Ok. No te voy adelante, voy para allá ahora. Ahora vamos a hablar de eso. Oye, estos alumnos son demasiado buenos, Ángel. Estos alumnos van adelante de nosotros. Nos llevan siempre la cajeta adelante. Oye, pero eso es bueno, hermano. Y eso es lo que queremos estimular, que usted venga preparado. Porque, ¿sabe qué? El estudio no se hace nada más que de aquí para allá, se hace también de allá para acá. Porque es importante que esta escritura me hable a mí, que me preparo para dar el estudio, pero que le hable a usted. Que le hable a usted. Y no solo que lo dejemos en lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Desde el contexto que estamos hablando, sino también, como es parte de la aplicación que estamos haciendo, cuál es el mensaje para la iglesia hoy. Pero no nos vamos a adelantar porque eso está al final del estudio. Entonces, vemos el sufrimiento. No temas lo que has de padecer. Le dice. ¿Qué iba a pasar? ¿Los iban a meter para dónde? A la cárcel. Y es específico, 10 días. ¿Verdad? Y eso está relatado en la tribulación de Daniel. ¿Verdad? Si usted va al libro de Daniel, va a ver eso, la tribulación. Y esa tribulación va a durar 10 días. Pero habían unas razones específicas por las cuales era fácil encarcelar a los cristianos. En primer lugar, los acusaban de ser caníbales. Y eso tiene que ver con el evento de la Cena del Señor, ¿verdad? Porque Jesús dijo en la Pascua, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Háganlo en memoria de mí, ¿verdad? Y el apóstol Pablo lo recoge porque cada vez que comen el pan y toman la copa, mi muerte anuncia hasta que yo vuelva. ¿Ves? Así que una forma de difamarlos era decir, esta gente son unos caníbales, se comen. ¿Sabrá Dios dónde tendrán, en qué freezer tendrán ese cuerpo de Cristo? ¿Y qué resucitó ni resucitó? Se lo han ido comiendo poco a poco. ¿Usted se acuerda de Jeffrey Dahmer en los Estados Unidos? Jeffrey Dahmer, un serial killer, pero él guardaba en un freezer. Y Jeffrey Dahmer se comía a las víctimas y Jeffrey Dahmer vivía en Wisconsin. Y era cerca de la universidad donde yo estudié. Sí, cerca de ese tiempo, sí. Sí, es contemporáneo a mi estadía. ¿Verdad?
No, definitivamente, sin lugar a dudas, porque yo era de las que me gustaba, fíjate, ir a hacer compras a las 2 de la mañana, porque no había revolú, los supermercados eran 24 horas, no había revolú, te montabas en la guagua, ibas y venías en menos nada. Y era por guagua pública, ¿sabes? Era en guagua pública que yo iba. Otra razón por la que se buscaba acusar a los cristianos era porque para el creyente es importante el amor ágape, ¿verdad? Eso es el amor fraternal. Pero los que los acusaban desvirtuaban ese amor ágape y los acusaban de hacer orgías. Bueno, ¿qué acabamos de leer? Padre de toda mentira. Y todo se tergiversa. Hacemos parecer ver lo que no es. Y entonces a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo. En el Génesis, lo primero que Satanás le dice a Eva es, con que Dios dijo que de ningún árbol podían comer, pero solamente de este. O sea, lo que Dios dijo al revés, porque Él tergiversa y cambia las cosas. Y Eva le aclaró y le dijo, porque sabía bien, le dijo, no, al revés, es de esta manera, pero no voy a seguir. Claro. Y más allá, le dice, lo que pasa es que Él no quiere que ustedes coman de eso, porque van a ser iguales a Él. Bueno, bueno, volvemos. Ahí. Se les acusaba porque a quien reconocían como Señor era Jesús y no al César. Recuerde que el César pensaba que era divino. Se les acusaba de incendiarios porque anunciaban que el mundo se iba a acabar, ¿sabe cómo? Envuelto en llamas. El juicio. Así es que también se les acusaba porque iba a haber una tribulación pasajera. No. Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? Esto que están pasando, esto es pasajero. Una vez esto pase, viene lo eterno. Una vez esto pase, esto que nosotros estamos pasando, esto es pasajero. El eterno es el Cristo al que nosotros servimos. Y si usted quiere eternidad, hay que vivir y trabajar para vivir en la eternidad con Cristo. No es más nada, eso es sencillito. Eso es un pasaje one way. Entonces, ahí está la promesa que la cantamos ahorita. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Al vencer la breve tribulación, hay una enorme recompensa. La lealtad siempre tiene que ser con Cristo y no con los poderes humanos transitorios. Óigame bien, lo repito. La lealtad siempre tiene que ser con Cristo, no con los poderes terrenales transitorios. Por eso yo tengo, y no me tapo, por eso es que yo tengo dificultad en que la iglesia entre en contubernio con el Estado, como se llame, con los políticos. Mi deber es orar por ellos. Mi deber no es acomodarme con ellos. Yo estoy clara. ¿Sabe por qué? Porque aún a la gente más consagrada se le puede escapar. Usted vio un gran hombre, Billy Graham, que oraba por los reyes, oraba por los presidentes, pero yo nunca vi
y yo tengo que decirlo con mucha, ¿verdad?, tristeza y con respeto, yo nunca vi a Billy Graham en el activismo que he visto a su hijo. Usted puede tener la opinión que usted desee. Esa es la mía, personal. Y tengo que hacer el disclosure, que es mi opinión personal. Yo tengo dificultades con el activismo político de Franklin Graham. Porque yo soy de las que pienso que la iglesia se tiene que cuidar. Porque ¿sabe qué? El Señor nos va a pedir cuenta. El Señor nos va a pedir cuenta. Eso es así. Así es que es mejor la muerte o el martirio que claudicar a la fe. Lo que decía Luis ahorita. No es que sea fiel hasta que te muera. Es que sea fiel aún si estás en un evento donde vas a perder tu vida. O sea, que no reniegues de la fe. Porque le decía a los cristianos, mira, pero esto es fácil. Di también que César es el Señor. Sí, que es bien importante aquí cuando dice que he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Hay otra traducción que dice para ver si verdaderamente confían en mí. A veces nosotros estamos a prueba, pero el Señor sabe hasta dónde deja Satanás zarandearnos. Porque detrás de esa prueba hay un fruto. Exacto, con Pedro. Pero entonces, sí, porque a veces soy del Señor, y cuando viene una cosita ya Dios no me ama, ya yo me fui de la iglesia porque ya, o sea, y el Señor quiere probarnos para que nuestro corazón realmente dé fruto de arrepentimiento y de que le aman. ¿Y qué podríamos decir de José y de Daniel? Que los reyes vieron en ellos personas de confianza y los reyes confiaron en él. Y en cierta manera José estaba vinculado al gobierno. Y por eso creo que, y si hoy en día, entonces la gobernadora la llama usted, vamos a suponer, mira, secretaria de salud, no, y si el Señor llama a uno y si uno siente que... Si tú sientes que es del Señor, tú puedes... Entonces no puedo venir a tocar porque me van a juzgar. Luis está por allá tocando. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con tirar líneas. Por eso, si tú lo quieres llevar hasta ahí, yo no tengo problema. Son dos cosas distintas. Déjame plantear lo que tú dices. Yo creo que Dios puede utilizar gente dentro de la iglesia en momentos determinados para cosas determinadas. Ese es el caso de José, ese es el caso de Daniel, porque Dios estaba preservando a su pueblo. Dios estaba preservando la vida del pueblo. Eso es una cosa. Pero fíjate, voy contigo, palabra, fíjate, Asuero accedió a que hicieran una horca para Mardoqueo. Pero Mardoqueo no claudicó en su fe y llamó las cosas por su nombre. ¿Y qué pasó? Llama ayuno, porque ni tú te vas a salvar. Para eso está el discernimiento. Por eso. Fíjense también que en la historia, cuando yo creo que fue un tipo de bendición, fue como un alivio para la iglesia, cuando Constantino se convierte y la mamá también y declara como oficial el cristianismo, ¿verdad? O que se podía practicar. Entonces ahí hubo una división en la iglesia. Entonces la iglesia de Roma comenzó a poner un poder que hacía que los reyes se doblegaran al nuevo, el llamado Papa. Pues tú me estás dando la razón. Por eso, que a veces... Tenemos que ver la línea fina, por eso es que no podemos perder el discernimiento.
Por eso la comparación que hice fue con dos iguales. Una figura como Billy Graham. O sea, estamos hablando de un hombre muy respetado. Y a mí me parece que ha sido uno de los evangelistas más grandes que ha tenido este mundo contemporáneo. Y en esa liga están él, Gigi Ávila y 2 o 3 más. Pero cuando tú ves las acciones de acomodo político, porque a lo que están jugando, y vuelvo y repito, esta es mi opinión, sí, y esta es mi opinión, el yo acomodarme políticamente para que mis propuestas sean favorecidas son otros 20 pesos. Y la iglesia, cuando entra en contubernio con el Estado, pierde siempre pierde. La historia es clara. Porque a pesar de todo, ¿qué pasó con Daniel? A Daniel lo echaron al foso de los leones. ¿Por qué? Bueno, Dios lo salvó. Pero ¿quién lo echó al foso de los leones? El mismo rey. ¿Y por qué? Por no adorarlo. Por eso, que cuando... Es una línea bien fina, pero hay que aprender a leer detrás de esa línea. ¿Qué es lo que hay detrás? Porque podemos entrar en otros asuntos y yo creo que hay... Es que básicamente, si tú lees todo lo que se ha pasado está. El gobierno se queja de que hace falta más niños, que hace falta que nazcan más niños. Yo digo, búscalo en los zafacones, con las clínicas que practican el aborto, búscalo en los zafacones rojos de la violencia que trae, ¿verdad? Entonces, pero también yo digo, bueno, yo recuerdo también que había gente que se iba frente a las clínicas y los de las clínicas se molestaban porque le veían a las niñas cristianos y entonces ellos orientaban a las niñas, mira, ese niño, mejor darlo en adopción, mejor, pero entonces se molestaban. Pues yo creo que nuestro trabajo sería mejor, en vez de pensar en una ley, inculcarle a la gente, mira, desde que el feto está fecundo, hay vida. Desde que el cigoto se fecunda, hay vida. Y la iglesia, ese sería su trabajo. No esperar que me lo firme una gobernadora. Estoy de acuerdo contigo en eso, 100%. Pero eso actualizando. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Le voy a dar el último turno en esto a Osvaldo y voy a decir esto en lo que José llega allá. La iglesia hace rato que vendió su primogenitura. Esta iglesia de este tiempo. En un país donde hay tanta iglesia que estemos viviendo en la condición que vivimos, es porque la iglesia vendió la primogenitura. Aquí hubo el ejemplo con la doctora Feliciano, no fue la secretaria de salud, ¿verdad? Claro. Mana, gracias. Y fue la fue la esposa del primer pastor aquí. Te voy a dar un turno, pero es porque es de privilegio. Porque si no, ya quiero cejar este tema. Porque si no, nos vamos a quedar en la rama. No, es que estamos quedando un poquito en la rama. Hermano, ahorita tú hablaste de discernimiento. Nosotros tenemos que tener discernimiento, porque es que el diablo se las ingenia para penetrar las iglesias y convencer a las personas. Hace unos años se levantó un grupo que se llamaban los G12, que penetraban por lo general las iglesias pentecostales con unas doctrinas y les hablaban y les citaban la Biblia hablando. Destruyó básicamente a los defensores de la fe. Y les hablaban de las maldiciones generacionales. Lo que me costó
una discusión tremenda con mi hermana, porque yo le dije, y entonces, ¿para qué Cristo murió en la cruz? Eso es así. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que si las maldiciones generacionales existen, entonces tú y yo estamos perdidas. Lo que pasa es que esas maldiciones generacionales Cristo las rompió. Exactamente. Porque en el Antiguo Testamento habla de que era hasta la cuarta generación. Pero Cristo vino y rompió eso. Bueno, le voy a decir por qué no fuimos por la rama, ¿no? Y no lo coja Luis. Es porque estamos hablando de ser fiel hasta la muerte, hablamos de la tribulación y ahí nos fuimos por ahí. Vamos a rescatar el ser fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. La muerte siempre va, y el martirio era importante en esa época. Es más, el martirio hacía que la iglesia siguiera creciendo. Porque los mártires no claudicaban. ¿Quién es el primer mártir registrado? Esteban. Rapidito, eso fue rapidito después, porque Esteban estaba en el grupo que escogieron en los diáconos. Allá viene, fue Cristo. ¿Y quién fue el primer mártir entonces? ¿Tú? No, hombre, no. Estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia, y lo dije. El primer mártir de la iglesia es Esteban. Eso está ahí registrado, ahí no hay más nada que buscar. De hecho, Policarpio, en el siglo II, fue un mártir de la iglesia precisamente en Esmirna. Precisamente en Esmirna, en esa ciudad. Así que era importante el asunto del martirio, porque ¿cuántos aquí se acuerdan de la película de los Gremlins? ¿Verdad? Usted le echaba agua y salían como 10. Pues eso era lo que pasaba con los mártires. Usted mataba a uno y llegaban 10 cristianos. Usted mataba a uno en una ciudad y ahí aparecían 25 más. Era importante el martirio. Y la recompensa de la corona de la vida es comparada con la corona de laurel que se le daba a los que ganaban las competencias, los juegos. Y fíjense que Esmirna era conocida porque en Esmirna, como decir ahora, se celebraban los Juegos Asiáticos. Sí, eran unos juegos famosos de Asia y donde se celebraba era en Esmirna. Como los Juegos en Atenas, los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Que comenzaron en Atenas, pues Esmirna tenía unos juegos también. Y entonces, por otro lado, no podemos dejar a un lado la corona de espinas, que es un símbolo, se convierte lo que fue un símbolo de vida, de muerte, el que estuvo muerto y tenía una corona de espinas, ahora está vivo y te está diciendo, yo te doy una corona de vida. Mira la importancia de entender todo esto. Mira la importancia de esto. O sea, que no podemos quedarnos en una cosa o en la otra. No podemos querer ser tan literales a ver si es verdad que el Señor nos va a poner una coronita. No, esta gente que le está escribiendo a esa iglesia, que estaban en una tribulación grande, que los estaban martirizando, que allí estaba la llamada sinagoga de Satanás, los judíos todo el tiempo atacándolos. O sea, los chotas eran los judíos, en otras palabras. Y los están tirando a la cárcel. Pues mire, el Señor le está diciendo, ¿sabes qué? Yo pasé por todo eso. Hasta una corona de espinas tuve, pero yo te estoy ofreciendo una corona de vida. Y de vida eterna. ¿Cuántos quieren esa corona? Amén. Sí, porque la de espina debe ser incómoda como de ella sola. Bueno, estoy aquí dilucidando. Si empezamos a hablar de Pérgamo. Porque el mensaje para hoy está al final.
porque quiero unirlos de las dos iglesias. Sí, yo quiero unir el mensaje que estas dos iglesias nos dan hoy. Bueno, pues vamos a dejar a Pérgamo entonces para la próxima semana, ¿verdad? El próximo martes. Si así nos ayuda el Señor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Versículo 11. El que venciere no sufrirá daño en la segunda venida. Le está diciendo en la segunda muerte. Ya no hay más muerte. No les va a afectar. No les va a afectar porque la segunda muerte la vamos a ver más adelante en el libro. No me quisiera adelantar en ese concepto, pero la segunda muerte sería después de lo que en el libro de Apocalipsis llama el milenio, ¿verdad? Después de esa gran tribulación, que sean echados al lago de azufre y fuego, el dragón, la bestia y el anticristo, todo el mundo para el lago de azufre y fuego, hacerle un sopón de todos ellos, que de ese yo no quiero, y de ese yo tampoco quiero. Pues entonces, allí será cocinado, pues esa es la segunda muerte. Y entonces, nosotros no sufriremos la segunda muerte, ¿por qué? Porque si hemos sido fieles, si nos han dado la corona de la vida, pues entonces no pasaremos la segunda muerte. Gracias, Edwin, porque realmente sí se me quedó. Debo confesar el pecado. Así que tome nota de eso, póngalo en sus notas porque no está y yo no voy a volver a arreglar. Porque ya lo pasé para que usted lo pueda recibir si usted así lo desea hacer. A mí me gustaría invitarle a que usted venga leído. A que usted venga leído. ¿Sabe por qué? Porque mire que mucho ayuda cuando usted lee. Mire que mucho ayuda cuando usted lee. Porque, como les dije, el estudio bíblico tiene el propósito de que nosotros como maestros enseñamos, pero usted como estudiante también nos enseña. Esto no es, como dicen, ¿verdad?, los estudiosos de la educación, que aquí tengo varios. Esto no es, como dice Pablo Freire, esto no es educación bancaria, esto es educación comunitaria. Luis. Son importantes porque es como la aplicación. Claro, de claro. O sea, no es que le buscamos 5 patas al gato. No. ¿Cómo aplicamos eso hoy en día? ¿Ves? Como lo del aborto y eso. Porque son cosas que nos traen problemas en la iglesia. Claro. O sea, confrontar a la iglesia con su trabajo de educar y de predicar. ¿Ves? Claro. O sea, que no estamos... no es desviando tampoco ese estudio, sino sí aplicando sonó, lo que... Porque si soné así, yo me disculpo. No, yo me disculpo. No. Sí sonó así. No. Pero a lo que me refiero es que realmente sí tenemos que contextualizar y buena contextualización. Pero en ese momento, como lo que estábamos hablando era de la corona y del ser fiel hasta la muerte, ¿verdad? Era no quedarnos ahí, porque esos son espacios que se abren para más. Claro, ese espacio yo lo prefiero cuando hablemos del mensaje de las iglesias para hoy, que esa es la contextualización que yo trato de hacer al final del estudio con cada carta. Lo que pasa es que como el estudio lo diseñé para las dos cartas, pues entonces contextualicé con las dos. Así que eso lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a contextualizar sobre esta carta y la de Pérgamo, porque el propósito es ese, que nosotros nos podamos ver retratados como iglesia y fíjese. Esmirna sería hoy lo que es una iglesia pequeña en el campo. Eso sería lo que es la gente en la iglesia en el campo. Y hasta que usted no va y esté en una iglesia de campo, usted no tiene una idea de lo que sufren las iglesias en el campo. Yo lo tengo que decir porque yo lo viví.
desde acá se ve diferente. Y desde allá es otra cosa. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Y eso es lo que es la iglesia de Esmirna, una iglesia que no tiene recursos, pero aún así el Señor la reconoce, porque sin recursos fue fiel. Y a mí eso me recuerda mucho cuando la iglesia Discípulos de Cristo aquí tuvo su avivamiento y se empezó a independizar poco a poco de la iglesia madre allá en los Estados Unidos, porque la iglesia pasó necesidad. A los pastores se le pagaba, no, a los pastores se le pagaba con racimos de plátanos, de guineos, vianda, gallinas. Y yo se lo digo porque esto, ¿verdad? Dios me dio el privilegio de conocer gente que pasó eso, que lo vivió de cerca, incluyendo al reverendo Justino Pérez Álvarez, quien me regaló el privilegio de ser mi oveja. Y Justino dijo que él pastoreaba 2 y 3 iglesias y era a caballo. Ahora yo me monto del cajo y es un quitado. Pero a caballo, mi hermano, por aquella guinda por allí para arriba, no está fácil. Y ir a estudiar al seminario con muchachos chiquitos. O sea, ese es el tipo de iglesia que describe Esmirna, ¿verdad? Una iglesia pequeña, con pocos recursos, pero rica en el Evangelio, en las experiencias espirituales. Apágate ese. Rico en las experiencias espirituales. Porque muchas veces donde hay escasez, buscamos al Señor y el Espíritu se mueve. Y voy a decir esto, Mati, antes de que tú digas. Esto es lo que retrata la canción del gran filósofo del siglo XX, Rubén Blades, en su canción El Padre Antonio y su monaguillo Andrés. ¿Verdad? Los sueños de aire acondicionado. Y hay mucha gente que se nos queda en los sueñitos de aire acondicionado en las iglesias. Estaría chévere un domingo apagar los aires y abrir las ventanas a ver qué pasa. A ver si adoramos o no. Sí, porque, vuelvo y digo, desde la comodidad es fácil, pero esta gente no la estaba pasando cómoda. Sí, no. Mira, pero hasta ahí yo llego. Hasta ahí yo llego. Mira, yo puedo pasar otras carencias, pero con los bancos no voy, Nitza. No, pastora, si yo lo que quería decir fue lo que usted dijo, que eran pobres, pero qué riqueza espiritual tenían esa gente. Era algo serio. Pude conocer a algunos a través de mi hermana. Qué bueno, qué bueno. Ay, yo estoy segura que tú escuchaste muchas de esas historias. Debes haber escuchado muchas de tus abuelos, muchas de esas historias. Uf. Así que, mire, hermano, seamos fieles hasta la muerte y el Señor nos dará nuestra corona de la vida. No tengo duda de que este estudio ha sido una bendición para todos y que hemos disfrutado y estamos disfrutando esta experiencia y ese es el propósito, que podamos disfrutar la experiencia. Si los muchachos allá lo apagan, pues es más mejor porque yo tendría que ir hasta el final. Paco, si me apagas el estudio, pues ya. Pues apaga el estudio allá, lo puedes quitar allá, porque si no yo tengo que llegar hasta más adelante. Hasta más adelante. Entonces, estos avisos importantes, recuerde que el domingo tenemos nuestro culto de adoración al Señor y vamos a recibir a nuestro pastor practicante, Josué Senquis. Así que yo quisiera